¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra, estamos en vivo y en directo por Unicanal, 21 y 36, 22 grados la temperatura en Asunción. Varios temas tenemos hoy. El primero tiene que ver con un caso que afecta, digo nombre directamente a la empresa Casa Popular S.A., la empresa Facilandia. Hay una convocatoria de acreedores. La información concreta es que sí existe esta empresa propiedad de Atilio Manuel Reguera Riquelme. Hago la salvedad de Riquelme porque después vamos a compartir incluso un comunicado a la opinión pública de que hace referencia a que el holding Reguera se desmarca de esta convocatoria de acreedores, pero que sí estamos hablando del hijo de Atilio Reguera González, que es el papá de Atilio Reguera Riquelme. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Por qué nosotros consideramos este es un tema de interés general? Varias cuestiones. Lo primero tiene que ver con 350 familias que están en la incertidumbre de qué va a pasar con la empresa. Y por otro lado, cómo interviene en situaciones como estas el Banco Central del Paraguay acerca de la sinceridad del sistema financiero. Porque hablamos de movimiento de dinero, volúmenes importantes, en principio el monto que... Porque hay una denuncia puntual que hace una de las empresas acreedoras. Acá tengo la copia, incluso el acta de imputación, hay una imputación por estafa que pesa contra del propietario de la empresa Facilandia, Casa Popular S.A., Atilio Manuel Reguera Riquelme. Y esta denuncia, porque nosotros todo lo que mostramos en este informe que vamos a compartir enseguida con ustedes es en base a esta denuncia y hay una imputación que pesa sobre este empresario. Pazfin hace la denuncia y hace referencia incluso a, por ejemplo, diferencias llamativas en los balances que se deben a incrementos que no son razonables. Menciona también en la denuncia, ha corrido rumores en el sistema financiero que la firma ha disminuido su pasivo financiero con posterioridad a la presentación de la convocatoria de acreedores. Esto violaría el principio de igualdad de acreedores. Se habla de que el balance provisorio hasta el mes de julio del año pasado, a los efectos de lograr la aprobación de créditos, se estaría ante un hecho punible de estafa. Ya reitero, hay una imputación y es larga la denuncia. Se menciona, por ejemplo, que la firma también... Vamos a compartir el informe porque queremos nosotros, sin entrar en el detalle propiamente del caso Facilandia, vamos a hablar con el abogado Edward Arca para que nos explique cómo funciona, qué es una convocatoria de acreedores. Cuando se habla de convocatoria de acreedores, ¿ya es un sinónimo de quiebra o no? Cuando hay una convocatoria de acreedores, interviene un síndico, ¿cuál es el proceso? ¿De qué se trata? Y esto tiene que ver principalmente por estos dos motivos que acabo de exponer. ¿Qué pasa? Porque de hecho nosotros, acá está la caja negra, recibimos esa inquietud de los trabajadores. Hay 350 familias que están pendientes de todo esto. Y después lo otro que tiene que ver como la salud financiera, cómo está nuestro sistema financiero en relación a estos movimientos de dinero. Vamos a ver este informe como introducción al tema que vamos a compartir esta noche. A la vuelta hablamos con el abogado Edward Arca sobre este tema. Camino a la quiebra. Facilandia enfrenta convocatoria de acreedores. El juez de primera instancia en lo civil, Hugo Becker, ordenó mediante resolución admitir la convocatoria de acreedores de los empresarios Atilio Manuel Reguera Riquelme y María Paz Sousa Mujica, propietarios de la firma Casa Popular, que opera en el mercado como Facilandia. La resolución judicial fue dictada el pasado 18 de diciembre y en la misma se designa al abogado Julio Agüero Colarte como agente síndico y se ordena la publicación de edictos de acuerdo a lo establecido en la ley de quiebras. El juez otorgó un plazo de 30 días a computarse desde la última publicación del edicto para que los acreedores de los convocatarios comparezcan a verificar sus créditos. Tras conocerse la apertura del juicio de convocatoria de acreedores, la firma fue acusada de estafa. Una prestadora de créditos asegura que Facilandia maquilló su estado financiero para acceder a una millonaria línea de crédito por valor de 8.000 millones de guaraníes.
De acuerdo a los datos divulgados por Pazfin Saeca, el acreedor afectado, en un lapso de apenas 4 meses, el pasivo corriente de Facilandia se incrementó 97%, pasando de 41.000 millones de guaraníes declarado en julio de 2018 a deudas por 82.000 millones de guaraníes a noviembre del mismo año. Llamativamente, en diciembre de 2018, Facilandia hizo el llamado a acreedores. Otro aspecto que desata sospechas acerca del carácter fraudulento de la convocatoria de acreedores es que los datos comparativos entre el balance que Pazfin asegura que se les presentó para solicitar el crédito y el estado financiero que se informó a los acreedores posee diferencias dudosas. Por ejemplo, en las cuentas a cobrar hubo una variación del 51% en solo 4 meses. En el volumen de deudas con las firmas comerciales se observó un salto del 84%. Consideran en base a esos datos que la convocatoria de acreedores hecha por la firma que explota Facilandia es fraudulenta, ya que los balances fueron supuestamente fraguados, lo que constituye un delito en el ámbito penal y una causal para que el juez declare la quiebra directa. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el delito de estafa y conducta indebida en situaciones de crisis. La fiscal Esmilda Álvarez presentó imputación contra el empresario Atilio Manuel Reguera Riquelme debido a que se reúnen suficientes indicios de una conducta dolosa. La sospecha, según la fiscalía, es que la firma maquilló sus estados contables para obtener cómodas líneas de crédito y luego solicitar la convocatoria de acreedores de manera a obtener quita de intereses y plazos mayores que le faciliten el pago. De acuerdo a los datos de los denunciantes, se calcula que Facilandia tiene actualmente una deuda que ascendería a 120.000 millones de guaraníes. Existe casi un centenar de compañías en la lista de acreedores de la empresa de los Reguera. Entre las mismas se encuentran 30 casas comerciales y unas 9 entidades del sector financiero. La eventual quiebra de la empresa generaría un alto impacto social debido a que unas 350 familias dependen de manera directa de la compañía que opera bajo el nombre comercial Facilandia. El caso ha desatado incluso la intervención del Banco Central, que ha dispuesto colaborar con el Ministerio Público en el proceso penal abierto contra la Casa de Créditos. Con este caso, se revela además la necesidad de regular las casas de crédito que actualmente operan en el país. Según registros de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero, CEPRELAD, actualmente hay 133 compañías de este tipo. La nueva Carta Orgánica del BCP permite a la banca matriz convertirse en su regulador. Desde el Banco Central ya se trabaja en un sistema informático que permita que las casas de crédito carguen sus balances y se verifiquen sus operaciones. Bueno, haciendo algunas puntualizaciones, este informe se basa estrictamente al documento al cual hemos accedido, tiene que ver con la denuncia presentada por una de las empresas acreedoras, puntualmente la empresa Pazfin Saeca. Y lo otro, vuelvo a reiterar, estamos hablando del empresario Atilio Manuel Reguera Riquelme, que es el hijo de Atilio Manuel Reguera González. El empresario de Facilandia es el nieto, para ubicar al empresario, el nieto del ex senador Blas N. Riquelme. Y está con nosotros para hablar sobre este tema, para que nos explique cómo funciona esta historia de las convocatorias de acreedores y qué implica esto, el abogado Edward Arca. Él es director de Senade S.A., que es el Centro de Atención al Deudor. Tiene un importante currículum este abogado, especialista en derecho concursal, en relación a la convocatoria de acreedores, quiebras, bancarrota, defensa integral de deudores, etcétera, etcétera. No voy a leer todo el currículum del abogado, pues si no vamos a llevar la mitad del programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge, y a toda la audiencia de la Caja Negra? Bueno, esta historia puse en contexto un poco para por qué nosotros consideramos de interés general. Aparte, ya hay una intervención de un síndico de quiebras que designa el banco, la Corte Suprema. La Sindicatura General de Quiebras. La Sindicatura General de Quiebras, sí. En realidad. Y esto ya también se hizo, la información se hizo pública. Y hay una cuestión social detrás, que mencionaba recién. Con nosotros hablaron personas que trabajan para estas empresas y generan incertidumbre
cuando se publica esta convocatoria en los diarios, en las redes sociales se habla del tema. Por un lado aparece el grupo del padre de Atilio Reguera Riquelme, el papá, se desmarca, dice: nosotros, la empresa del holding Reguera, no tiene ningún vínculo, nosotros estamos sólidos. Me decían que en realidad esta empresa, la otra, el holding, no hizo ninguna convocatoria de acreedores. En realidad lo que hicieron fue una negociación colectiva con sus acreedores para contarles. Entonces algunos interpretaron de que eso también es una convocatoria, pero no existe. Es una negociación colectiva, digamos, ¿verdad? Pero independientemente de eso, ¿cómo funciona este tema de las convocatorias de acreedores? ¿Esto es sinónimo de que la empresa va a quiebra o la empresa expone su realidad financiera a sus acreedores que lo tienen que hacer? ¿Cómo funciona esto, doctor? Básicamente, Jorge, y a la audiencia en general, hay mucha desinformación con respecto a lo que sería el estado de insolvencia, ¿verdad? Y ahí viene el primer punto. Se confunde mucho lo que es la quiebra con la convocatoria de acreedores. Si bien es cierto, la declaración del estado de insolvencia presupone un estado de convocatoria y presupone también un estado de quiebra, son figuras totalmente diferentes y ambas están reguladas en la ley 154/69, lo que sería en una primera parte, ¿verdad?, lo que sería la figura de la convocatoria de acreedores, y en una segunda parte lo que sería la figura de la quiebra. Ahora bien, cuando hablamos de un pedido de convocatoria de acreedores, y especialmente lo que serían los deudores comerciantes, ellos tienen, y lo habíamos dicho ya en varias notas, ¿verdad?, ellos tienen la obligación, conforme a lo que dice el artículo 9 de la ley de quiebras y de convocatorias, ¿verdad?, tienen la obligación de denunciar su estado de insolvencia, ¿verdad?, presentando y denunciando esa declaración de insolvencia. Y lo pueden hacer presentando una convocatoria de acreedores o presentando un estado de quiebra. En este caso, en el caso de Marras, ¿verdad?, evidentemente el deudor, que es una empresa que evidentemente sigue funcionando, es una empresa que la unidad productiva siguen comprando, siguen vendiendo. Vos mencionabas un dato no menor, ¿verdad?, que tiene más de 300 y algo de personas que trabajan, que son 300 personas cabeza de familia, sí, ¿verdad?, en donde el principio rector dentro de lo que serían las resoluciones en temas concursales es buscar de que la unidad productiva siga, buscar de que esa unidad de negocios pueda seguir trabajando, pueda seguir comprando, pueda seguir vendiendo, pueda seguir dando trabajo a una serie de gente, ¿verdad? Y por eso, y ahí está la gran diferencia entre lo que sería la convocatoria y la quiebra. En la convocatoria de acreedores, el deudor administra sus bienes y tiene la libre administración de sus bienes, ¿verdad? No existe ninguna administración por parte de la sindicatura de quiebras, lo que sí ocurre con la quiebra. Y la convocatoria de acreedores, por sobre todas las cosas, es un proceso preventivo, de prevención, y es un proceso de pago. Cuando yo estoy presentando una convocatoria de acreedores, lo que estoy haciendo es decir: mi activo es de tal cosa, mi pasivo es evidentemente controlable, ¿verdad? Yo voy a seguir trabajando y yo quiero pagar mi deuda, pero denme tiempo para que yo pueda pagar mis obligaciones. Pero dentro de un principio rector muy importante que tiene que manejarse muy bien, que es el principio de la pars condicio creditorum. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los acreedores tienen que cobrar bajo un mismo pie de igualdad. Un acreedor no puede cobrar en preferencia de otros acreedores. Y ese principio rector se tiene que mantener dentro de lo que sería todo el proceso concursal, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que sería la convocatoria de acreedores también existen varios beneficios que otorga la ley, como ser, por ejemplo, que los intereses de todos los créditos comunes o quirografarios, ¿verdad?, que son llamados, se frenan con la admisión de la convocatoria de acreedores. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un cúmulo de pasivos quirografario, que serían pagarés, tarjetas de créditos, cheques, etcétera, con la convocatoria de acreedores se congelan y una deuda que era dinámica en su momento se vuelve una deuda estática, a fin de que efectivamente la recuperación financiera pueda darse con ese deudor. Además, el deudor, ¿verdad?, en este caso una persona jurídica, comerciante, puede solicitar un periodo de espera. ¿Qué es el periodo de espera? Es una figura netamente concursal, que no se ve en otras legislaciones dentro del derecho positivo paraguayo. El proceso de espera, literalmente, como dice, es un proceso, un tiempo en donde los acreedores tienen que esperar lo que sería el procedimiento de recuperación de esta gente o de esta persona que está en un estado de insolvencia, a fin de que esta gente pueda seguir trabajando,
y pueda finalmente pagar sus deudas, ¿verdad? Y también lo que sería el pedido de quitas, ¿verdad? Que son deducciones, ¿verdad? O reducciones de cierta parte de la deuda a fin de que la recuperación se haga íntegra y finalmente puedan pagar todas sus obligaciones. De este relato que estás haciendo, doctor, por ejemplo, y veo acá en detalle, pues tiene casi 45 páginas, ¿verdad? Pues estoy mirando una parte, dice, a criterio de los analistas de la firma podrían existir dos situaciones. La primera es que los balances presentados en agosto del año pasado, dice, a la empresa que hace la denuncia, contienen falsedades, declaración falsa, a los efectos de engañar a los directivos en la decisión de otorgar créditos. Cuando hace referencia a que la empresa que está en esta situación de la convocatoria propiamente de acreedores tiene que sincerarse en sus números. Claro. Bueno, ¿qué es lo que hace referencia a esta denuncia y por qué existe una imputación por estafa? Por ejemplo, se habla de declaración falsa, en otra parte se habla de que se modificaron parte del balance, en otra parte de la denuncia. O sea, entonces acá se da una situación complicada. ¿Por qué? Porque no hay un sinceramiento por parte de la empresa. Eso es lo que presupone esta denuncia y, por supuesto, la posterior imputación. Entonces, ¿cuáles son las etapas? ¿Cómo se determina eso en una convocatoria de acreedores? Sí. Si efectivamente existió esto, ¿lo tiene que determinar el Ministerio Público o lo tiene que determinar el síndico que fue designado para esta convocatoria en particular? Claro, Jorge, básicamente hay que entender bien que la convocatoria de acreedores es un procedimiento dentro del campo civil y comercial, ¿verdad? Y está bajo un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, ¿verdad? No es una cuestión penal, ¿verdad? Lo que es la denuncia tiene que ser tramitada y tiene que ser diligenciada si es un hecho punible o si se cree que existe un hecho punible dentro de lo que sería el campo penal, ¿verdad? Si existen diferencias en lo que serían los balances, evidentemente tiene que existir un informe, ¿verdad?, de lo que sería la convocatoria de acreedores, ¿verdad?, a fin de que, porque ellos evidentemente tuvieron acceso a lo que serían los documentos, los balances, los libros, porque cuando vos presentas una convocatoria, se presenta una convocatoria de acreedores, se pone a disposición del juzgado de primera instancia y del síndico de quiebras todos los libros comerciales, societarios, ¿Y los balances. acreedores acceden a esa documentación o no? En esa etapa aún no, porque todavía no existe una intervención directa de los acreedores, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, Jorge, de que la convocatoria de acreedores es un procedimiento especial, reservado para situaciones especiales. ¿Cuál es la situación especial? El estado de insolvencia. Es una situación anormal dentro de lo que sería el derecho patrimonial. El estado de insolvencia, yo no puedo pagar mi deuda. Claro, el estado de insolvencia es un estado patrimonial jurídico que se refleja con la imposibilidad del pago de las obligaciones al vencimiento de las mismas, ya sean estas civiles o comerciales. Es lo que dice el artículo 1 de la ley 154/69. Entonces, esa imposibilidad de pago, ¿verdad?, que evidentemente repercute dentro de lo que sería el giro normal del negocio de cualquier empresa que caiga en un estado de insolvencia, como dijimos al principio del programa, tiene que ser declarado, ese estado de insolvencia tiene que ser declarado, demostrando evidentemente la buena fe de lo que sería ese deudor. Pero ahí aclaraste un punto que a mí me parece clave también para entender, la buena fe. Claro. Porque cuando se configura la estafa, porque hay una imputación, insisto nomás en eso, porque hacer la salvedad de que el síndico, primero tiene que estar el contador, que tiene que llevar la documentación, después interviene... Eso es en el ámbito del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, donde tiene intervención el síndico designado. No tiene nada que ver con el ámbito penal. Es importante ya desde el inicio, para que se pueda entender, así como no entendemos lo que es la convocatoria y lo que es la quiebra, ¿verdad? Y existe una confusión y existe una desinformación en donde cuando una persona presenta una convocatoria de acreedores dice, no, es la muerte civil, se fue a la quiebra, va a perder todos sus bienes, va a venir el síndico, va a desapoderarle. Y esas son todas figuras de la quiebra, no de la convocatoria. Pero convengamos que yo tengo que partir de la buena fe del que hace la convocatoria. Pero cuando tenés indicios, digo, a juzgar por el contenido, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente estoy leyendo lo que dice la denuncia de uno de los acreedores. Yo sí soy un acreedor, yo quiero cobrar mi deuda. Por supuesto. Entonces dice, teniendo en cuenta el peligro de desaparición o alteración de los libros contables de la empresa Casa Popular S.A., que es el nombre de fantasía, pero el que figura es Facilandia, sí. Se solicita el allanamiento urgente de la misma. O sea, yo acreedor
necesito resguardarme también, independientemente a que haga la convocatoria de acreedores, la empresa que me debe plata a mí, yo tengo que resguardar, porque si ya tengo indicios de que me falsearon datos, ¿por qué no me harían o adulteraron el balance? ¿Por qué no harían desaparecer libros contables? A eso más me refiero, que entiendo cuando haces la diferencia de la etapa civil y lo otro que tiene que ver con lo penal, pero yo creo que van de la mano para tener una garantía yo como acreedor. Digamos. Totalmente, ¿verdad? En este caso, lo que sería el derecho concursal, evidentemente no solamente tienen derecho los deudores, sino también los acreedores, evidentemente. Es una situación en lo que se busca es llegar a un pago, evidentemente, dentro de una situación real, ¿verdad? Que no fue la situación inicial, número uno. Número dos, si existen denuncias dentro del ámbito penal sobre lo que sería falseamiento de documentos, evidentemente esas situaciones van a ser estudiadas dentro de lo que sería el campo penal, ¿verdad? Pero todas las situaciones de carácter civil, ¿verdad?, van a tener que ser estudiadas necesariamente dentro del campo civil, ¿verdad? No sé, en este caso particular, si esta firma, en este caso que reclama, se presentó a la convocatoria de acreedores, ¿verdad? O sea, dice, conforme hay un plazo establecido, ¿verdad? Hay un plazo que en este caso la ley dice que es un plazo de 20 a 40 días, que son días hábiles contados a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos, que son 5 días. O sea, existen plazos y etapas procesales bien estrictas dentro de lo que sería el proceso concursal, que hay que manejarla muy bien para poder también ejercer los derechos. Porque si es un acreedor, necesariamente tiene que presentarse en la convocatoria de acreedores a verificar su crédito y hacer las denuncias correspondientes. ¿Y por qué en la convocatoria, Jorge? Porque la convocatoria de acreedores es un proceso cuasi universal, ¿verdad?, con características muy particulares, que tiene un foro de atracción bastante fuerte, y todo el patrimonio del deudor, en este caso Casa Popular, está declarado en esa convocatoria, así como todo el pasivo está declarado, el universo de deuda está declarado ahí. Y si yo tengo el universo de deudas declarado en un proceso universal en donde tenemos al juez civil y comercial, que es el encargado, el director del proceso, tenemos a lo que es el síndico de quiebras, tenemos una auditoría dentro de la sindicatura de quiebras, existen varias etapas que tienen que ser cumplidas dentro de lo que sería el proceso concursal para que pueda ser admitida la convocatoria de acreedores. Si se cumplieron todas esas etapas, ¿verdad?, en donde igualmente el deudor tuvo que poner a disposición sus papeles de comercio, ¿verdad?, se hace una audiencia inclusive donde el representante del deudor tiene que manifestar, ¿verdad?, cuáles fueron las causales que le llevaron a un estado de insolvencia, y finalmente, después de todo ese procedimiento, el juez decide admitir la convocatoria o también puede denegar la convocatoria. Eso dice la ley, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa a la vuelta. Vamos a ir, por supuesto, con este tema, pero me gustaría que también me aclare en qué caso, en qué momento el juez define, decreta, no sé cómo se dice, la quiebra directa. Sí. Vamos a hablar sobre este tema a la vuelta a la pausa, ya venimos. Seguimos en la caja negra. Tenemos para compartir el otro material en relación a lo que es una convocatoria de acreedores que preparamos de manera poco para ilustrar, para complementar también esto que está compartiendo con nosotros el doctor Edward Arca. Tenemos ese informe, a ver. ¿De qué se trata una convocatoria de acreedores? La convocación de acreedores se encuentra prevista en la Ley 154/69 de quiebras. Es un juicio especial que tiene lugar cuando una persona física o jurídica no cuenta con los medios suficientes para hacer frente a la totalidad de los pagos de sus deudas y cae en un estado de insolvencia. Sus acreedores, amparados en el principio de igualdad y con el objetivo de velar por la recuperación de sus créditos, son agrupados en forma colectiva, conformándose el concurso o convocatoria de acreedores. En el procedimiento concursal, los acreedores toman protagonismo, determinan si lo que el deudor propone satisface sus exigencias y para ello deben presentarse al juicio, sus créditos deben ser verificados y admitidos por el juez. El deudor, por su parte, obtiene la posibilidad de pagar sus deudas con quitas de intereses
e incluso quita de capital en un periodo de tiempo estipulado en la Junta de Acreedores. El artículo 9 de la Ley de Quiebras establece: todo deudor comerciante que haya llegado al estado de insolvencia deberá presentarse ante el juzgado competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra. El pedido de convocación de acreedores llevará implícito el de la quiebra. ¿Cuál es la finalidad? Con el juicio de convocación de acreedores, lo que se pretende es organizar las finanzas del concursado con el fin de lograr que el mayor número de acreedores cobren la máxima cantidad de dinero, en el caso de las empresas o comerciantes, precautelar la continuidad de sus actividades comerciales. El artículo 11 de la Ley de Quiebras establece: el juzgado admitirá la convocación solicitada si ya se hubiese pedido la quiebra del deudor o si este pedido hubiese sido rechazado. No admitirá, sin embargo, la convocación y declarará la quiebra si el deudor se encontrare en algunos de los siguientes casos. 1. Si ha ejercido el comercio contrariamente a su estatuto profesional o a alguna interdicción prevista por la ley. En el caso de sociedades, si no estuvieran constituidas regularmente. 2. Si no ha llevado una contabilidad conforme a las exigencias de la ley y a los usos de su profesión, habida cuenta la importancia de su negocio. 3. Si ha ocultado su contabilidad, dado otro destino a una parte de su activo, o si lo hubiese disimulado. Si de sus libros, balances u otros documentos se deduce que ha abultado dolosamente su pasivo. Este artículo autoriza al juez a disponer el rechazo del pedido de la convocación y la declaración del deudor tiene por objeto fundamental la protección de la buena fe y el castigo de la mala fe, premiando con el beneficio que representa el juicio de convocación de acreedores y el concordato preventivo a aquellos deudores que aparecen prima facie como honestos y correctos y privando de tal beneficio a los que no lo son. ¿Qué es el concordato? Nuestra ley legisla en concordato judicial preventivo que, para producir efectos, debe ser homologado judicialmente. Es una convención celebrada entre el deudor y sus acreedores por la que se concede esperas o una remisión o quitas en el importe de los créditos para facilitar sus pagos con el fin de resolver un estado de quiebra y evitar que la misma sea declarada. ¿Cuáles son los efectos jurídicos del concordato? Si bien el deudor conserva la libre administración de sus bienes, con lo que no varía fundamentalmente su situación jurídica, se establece una vigilancia sobre sus actos por el síndico, a los cuales podría oponerse fundadamente este, para precautelar derechos de los acreedores y evitar daños o perjuicios. El principal beneficio para el deudor es que obtiene la posibilidad de pagar sus deudas con quitas de intereses e incluso quita de capital. La ley de quiebra establece: si la quita alcanza el 50%, la espera no podrá ser superior a 2 años. Si el plazo es superior a 2 años, el máximo de quita será del 30%. A los deudores comerciantes con giro regular en sus negocios por más de 20 años, sin haber solicitado convocación de acreedores o declarado la quiebra, se le podrá acordar quitas de hasta el 75%. Muchísimo tiempo. Acá tengo un par de preguntas que me envían los televidentes, doctor, porque Sí. un poco para entender cómo funciona. Dice: ¿puedes plantearle a Arca en qué casos un juez puede decretar la quiebra directa? Sí. El artículo 11 de la ley de quiebra especifica eso: ocultar la contabilidad, adulterar, etcétera, es causal de quiebra. Claro, totalmente. Antes que nada hay que entender, Jorge, de que la convocatoria de acreedores es un juicio voluntario, ¿verdad? En la convocatoria yo no le estoy demandando a nadie, de hecho yo no le demando a ningún acreedor, ¿verdad? Se presenta a solicitar la convocatoria de acreedores y, como dice literalmente, a convocarle a los acreedores para llegar a un acuerdo, a una negociación. Esa presentación se hace ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial. Ahí existe una primera etapa, ¿verdad? En donde evidentemente el juez va a correr traslado al síndico general de quiebras, quien va a designar el agente síndico que va a intervenir y va a estudiar todas las documentaciones que le va a presentar el deudor. Ese es el primer gran filtro. ¿Por qué te digo el primer gran filtro? Porque ahí se estudian los balances. Los balances tienen que ser tomados con 10 días de anticipación al momento de la presentación de la convocatoria de acreedores. No estamos hablando del balance anual ni el balance presentado en la SED. Es un balance presentado muy especial
que tiene ese periodo de tiempo exigido por la misma ley. Se tienen que poner a disposición los libros contables. La Sindicatura de Quiebras tiene un departamento de auditoría contable que tiene que y puede elevar un informe si es que nota alguna situación irregular. O sea, existe todo un filtro técnico contable que se pasa para que el síndico de quiebras, que finalmente, otra vez, aparte de lo que sería toda la parte contable, hace la verificación de los bienes. ¿Qué significa la verificación de los bienes? Si se presentó un negocio, si se presentó en este caso Facilandia, y Facilandia sigue funcionando, y tiene una sucursal, y tiene otra, se labra un acta de todo eso, y el síndico presenta un informe. Ese informe lo presenta al juez de que él verificó y evidentemente no encontró ninguna situación irregular. Por eso yo insistía en el tema de que hay que irse a la convocatoria, porque en la convocatoria están todos los informes pasados ante autoridades, ¿verdad?, jurisdiccionales, y en este caso de la Sindicatura de Quiebras, que son organismos técnicos que entienden lo que sería la parte concursal, y evidentemente si notan a una irregularidad y no se llenan todos los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley de quiebras, ¿verdad?, el juez puede decir, ante un informe negativo inclusive, puede decir, bueno, acá se declara la quiebra y no se le da el beneficio de la convocatoria de acreedores. Por eso dice ahí, por ejemplo, y es importante, que el pedido de convocatoria de acreedores llevará implícito el de la quiebra. ¿Qué quiere decir esto? Yo me presento, yo quiero el beneficio de la convocatoria. Y estudia al síndico, estudia todo este departamento, estudia al juez, ¿verdad? Entonces el juez puede decir, vamos a darle el beneficio de la convocatoria ¿a quién? Al deudor que no demostró ninguna actividad prima facie irregular y por sobre todas las cosas su unidad productiva se mantiene, ¿verdad? Porque también la quiebra es un problema no solamente económico, sino un problema social, ¿verdad? Acá me consultan también, para vos, doctor, dice, ¿vos crees que Reguera está utilizando este juicio para eludir su deuda, para no pagar a sus acreedores? ¿Se puede hacer esa interpretación? No, o sea, realmente yo, antes que nada, no le conozco al señor Reguera, ¿verdad? No, de hecho, yo vi lo que sería la parte del comunicado que ellos hicieron. Evidentemente es conocido, un holding bastante importante, bastante grande, que maneja mucho movimiento comercial. Nosotros aclaramos, son dos empresas distintas. Justamente teoría, eso ¿verdad? quiero aclarar. Ajá. Una cosa es un holding, ¿verdad? Y otra cosa es una sociedad anónima que no tiene nada que ver con ese holding, ¿verdad? Por eso las sociedades anónimas, y especialmente las sociedades de capital, ¿verdad?, ahí vamos a entrar en el tema societario, son sociedades que responden exclusivamente con su patrimonio societario lo que sean las obligaciones societarias, ¿verdad? En este caso, Casa Popular es una sociedad totalmente independiente, Sí. con dueños independientes, con socios independientes, y tienen que responder con el patrimonio societario en forma independiente. Entre paréntesis, por más de que en la denuncia se menciona de que puede haber un vínculo, hubo aparentemente que el holding pudo haber prestado no sé tanta cantidad de dinero, o sea, existe, eso está en la denuncia, no lo estoy diciendo yo. Claro. Pero me quedo nomás con el hecho objetivo que el holding Reguera o Reguera Holding hizo este comunicado aclarando que no tiene nada que ver y que no hizo ninguna convocatoria de acreedores, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y de hecho estamos hablando de la convocatoria de acreedores de una empresa llamada Casa Popular. Sí. Y es una convocatoria que tiene un activo cerrado, y vuelvo a decir, que está denunciado en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, y tiene un pasivo cerrado. Ahora, cuando Pasfin, por ejemplo, no se presenta en la convocatoria, ¿cómo se entiende eso? O sea, cuando ellos son los principales interesados en cobrarle a esta empresa y sin embargo no se presentan a la convocatoria de acreedores. ¿Puedo yo presuponer de que al tener elementos que justifiquen una denuncia penal por estafa y ya habiendo una imputación en curso, el resto yo ya le dejo de lado porque tengo la garantía de que puedo llegar a cobrar lo que me deben recurriendo a esa instancia penal? Claro, lo importante es también, y pasa mucho esto lo que es en este proceso, no solamente en este caso, sino en general, hay que establecer una vía. Bueno, las cuestiones civiles y las deudas tienen que ser resueltas en el campo civil, y voy a seguir insistiendo en esto, ¿verdad? Porque si yo hablo de que soy acreedor, es porque me deben un dinero, y ese dinero tiene que ser resuelto con una situación económica, y eso tiene que ser resuelto dentro de del campo civil y comercial. Cuando hablamos de una estafa o de una situación irregular, ¿verdad?,
tiene que ser resuelto en el campo penal, ¿verdad? Si hablamos igualmente en el caso de la denuncia de si yo ya estoy en el campo penal, yo puedo dejar de lado ya claro, hay esa que ver qué tipo de figura. En este caso hablamos de los balances y los libros. Tengo entendido que hacia ahí apuntaba la denuncia, ¿verdad? De adulteraciones. De adulteración, pero necesariamente, en este caso, el interesado tiene que recurrir a la convocatoria de acreedores porque evidentemente en la convocatoria de acreedores se hizo todo el procedimiento previo de investigación, análisis, control, información, que lo hizo en su momento el síndico de quiebras. Y si no entendemos de que esa situación tiene que manejarse dentro de lo que sería el campo civil y comercial, entonces evidentemente no se está entendiendo lastimosamente lo que es la figura de la convocatoria de quiebra. Y esa desinformación hace también que la ciudadanía no tenga una información y piense de que es una situación totalmente irregular, ¿verdad? ¿Puede en el estadio de la convocatoria de acreedores? Porque a mí me llama la atención también la posición de la empresa Pafim. Tiene una denuncia contundente, con una imputación encima, tampoco quisieron dar la cara. El abogado realmente nos argumentó que viajó después que hicimos tener un contacto telefónico. Ellos serían los más interesados, porque nosotros decidimos encarar esto por la cuestión social y el tema de transparentar cómo está el sistema financiero. Esa es la motivación que tenemos nosotros para mostrar esto. Claro. Digo, ¿puede darse un arreglo privado fuera de la participación del síndico de quiebras? Te explico. O sea, ¿puedo yo tener esa intención? ¿Sabes que yo quiero cobrar como sea? Vos tenés una deuda de 120.000 millones, pero a mí me debes 20.000. Yo quiero garantizar mi 20.000 y vamos a arreglar. ¿Se puede hacer eso o no? No, te explico una cosa. Por sobre todas las cosas, la convocatoria de acreedores, así como otorga beneficios, también tiene algunas sanciones. En la convocatoria de acreedores, todos los créditos quirografarios tienen que cobrar bajo el mismo pie de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en la convocatoria tengo que categorizar los créditos. Primero van a cobrar, evidentemente, los créditos privilegiados, que igualmente esos créditos privilegiados pueden dejar de entrar en la convocatoria de acreedores y pueden ser ejecutados en otro juzgado, pero todos los créditos privilegiados tienen que cobrar bajo el mismo pie de igualdad. Para eso, los acreedores tienen que presentarse a verificar su crédito. No se pueden hacer arreglos fuera de la convocatoria de acreedores, porque si yo estoy haciendo un arreglo fuera de la convocatoria de acreedores, le estoy induciendo al deudor convocatario a que cometa un delito. ¿Cuál es el delito? Favorecimiento de acreedores. Y ese es un delito establecido dentro de lo que sería la ley penal, es un hecho punible en donde tiene que cuidarse muy bien lo que sería el tema de los pagos. Entonces, la ley de quiebras concede varios beneficios, ¿verdad? Pero también tiene la sanción si es que existen pagos fuera de lo que sería el proceso concursal, ¿verdad? Esto se tiene que, ahora que estamos con el tema de la transparencia, cuando se tiene la participación de un síndico designado, ¿esto se debe necesariamente transparentar? ¿Tiene que ser público o se puede mantener todavía así en reserva los acuerdos, la actuación del síndico? Entre paréntesis, yo no conozco un síndico que se haya retirado pobre de la sindicatura de quiebra, eso entre paréntesis, ¿verdad? Pero digo, eso se tiene que transparentar, ¿no? Claro, el tema es el siguiente, Jorge. La situación de deuda, por eso vamos a tratar de lo que sería tratar el campo civil, ¿verdad? La situación de deudas es una situación negociable siempre, siempre. Cuando entramos dentro de lo que sería una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Y ahí es algo muy importante, porque escuché también lo que sería la convocatoria privada. O sea, la convocatoria privada no existe, ¿verdad? La convocatoria jurídica, que es la que establece la ley 154/69, es la que existe. Y la privada, esa no, ya aclaramos, claro, eso no existe. Sí, pero sí, yo si estoy en una situación de insolvencia, sin hacer esta convocatoria judicial, puedo llamarle a mi acreedor y le digo, podemos arreglar porque estoy medio apretado. Yo puedo hacer eso sin intervención del Estado. Se puede hacer, pero evidentemente no tiene que estar en un estado de insolvencia. Eso depende mucho de lo que sería el informe patrimonial que tiene esa empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de un estado de insolvencia, hablamos de una obligación de presentar y declarar ese estado de insolvencia, ¿verdad? Pero eso es algo muy propio, muy particular, muy interno de la empresa, ¿verdad? ¿En qué momento yo estoy insolvente o estoy solvente? ¿Verdad? Por eso decimos que a lo mejor una convocatoria es muy diferente a otra convocatoria de acreedores. Si estoy dentro del proceso concursal, tengo que seguir las reglas del proceso concursal. Si
yo tengo deudas que quiero negociar con todos mis acreedores, también lo puedo hacer fuera del proceso concursal y a lo mejor no presentar ningún proceso concursal, ¿verdad? Pero evidentemente, y eso es lo que pasa también, hay muy poca transigencia, hay mucha intransigencia por parte de los acreedores, ¿verdad? Y estamos en una situación, escuché mucho de lo que sería desaceleración económica, crisis económica, y viene un cliente y me dice, yo no sé qué es uno y lo otro, lo único que sé es que mis ventas bajaron, el 60% yo ya no vendo, tengo una situación de crisis, ¿verdad? Y yo necesito mantener esta unidad productiva. Y esta es una situación que se da mucho en lo que sería en el comercio y no es culpa en la mayoría de los casos, Jorge, de las empresas. Las empresas tratan de sobrevivir como sea y tratan de estirar como sea y tratar de salvar el negocio, ¿verdad? Y recurren a una línea de crédito, se le corta un crédito acá, en algunos casos recurren a los créditos informales que tienen un corto plazo en lo que sería el crédito y tienen una alta tasa de interés, ¿verdad? Que también en algunos casos son bastante cuestionables. En estos casos, las casas de electrodomésticos compran a crédito en un plazo de 30 y hasta 90 días, pero venden vuelven a vender a crédito por un plazo de 12 meses. La mayoría de estas casas trabajan de esa forma y una vez que se va rompiendo la cadena de pagos, esto va cayendo como como dominó, ¿verdad? Entonces es importante que también dentro de una negociación extrajudicial exista una intención de solucionar el problema. Y esa intención de solucionar el problema es lo que la mayoría de los deudores, comerciantes especialmente, no encuentran. O sea, no encuentran una reciprocidad por parte de los acreedores. Creo que quiere cobrar su deuda lo más pronto Y está posible. bien que cobre su deuda. De hecho, es el dinero, lo prestaron ellos, ¿verdad? Y es un negocio, respetamos eso. Pero no es la situación original la que me lleva a un estado de insolvencia. Por eso la ley es una ley especial y tiene reglas especiales. Como muchos nosotros utilizamos la doctrina argentina, ¿verdad? Justamente se habla mucho de eso y el estado patrimonial concursal es muy diferente al estado normal. El estado normal es cuando yo tengo solvencia, puedo comprar, vender y pagar normalmente mis obligaciones. Me estoy quedando sin tiempo. Vamos a hacer el seguimiento nosotros a este tema, ¿verdad? Nosotros vemos la versión de esta empresa, también de quienes hicieron la denuncia, que a mí me sorprendió, pues Pazfin era la más interesada y no sé por qué no quisieron hablar al respecto. Incluso hay una fiscal que tomó intervención, que fue recusada. La fiscal que está interinando el caso tampoco quiere hablar porque no maneja con precisión, pero Clara Ruiz Díaz, la fiscal interina. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Doctor, te agradezco tu tiempo. Seguimos en contacto, muy amable. Dale, gracias Jorge por la invitación y cuando guste. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con la decana de la Facultad de Química, la doctora Zuly Ibera, una de las candidatas a ocupar el cargo de rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Ya venimos. Empresa de seguridad ligada a ex policías suspendida para contratar con el Estado. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolvió inhabilitar a la empresa de seguridad Tapiti SRL de los hermanos Viviano y Vidal Machado, ambos comisarios retirados de la Policía Nacional, a raíz del incumplimiento contractual tras la denuncia del Servicio Nacional de Promoción Profesional. De acuerdo a los antecedentes, la empresa de los excomisarios habría incumplido con la cobertura eficiente de los bienes de la institución a su cargo. Tapiti SRL fue adjudicada en septiembre de 2015 para prestar servicios de vigilancia a los locales del Servicio Nacional de Promoción Profesional. El contrato fue suscrito por un monto de 3.936.284.412 guaraníes. En septiembre del 2016 se firmó una adenda que amplió el monto del contrato a una suma adicional de 582.503.626 guaraníes. El resultado del sumario a la empresa proveedora resolvió que ésta no dio cumplimiento al pliego de bases y condiciones que exigía una cobertura eficiente para la custodia y protección de los bienes de la institución.
El caso en cuestión tiene relación con los vídeos divulgados en los que se ve a los guardias de la empresa mencionada robando equipos y enseres de la institución por 300 millones de guaraníes. La irregularidad cometida por el guardia de Tapití generó su inhabilitación para contratar con el Estado, esta vez por un plazo de 4 meses. Pese a las pruebas incuestionables, la empresa presentó un recurso de reconsideración ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y sin embargo esta fue rechazada. La empresa de los Machado ya fue amonestada e inhabilitada varias veces, recurriendo a la justicia donde obtiene medidas cautelares para seguir participando y ganando millonarias licitaciones. Actualmente la empresa tiene un sumario abierto por contrataciones en el marco de la licitación por concurso de ofertas para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para la Universidad del Este. Pese a las reiteradas sanciones, la empresa de los Machado sigue participando de millonarias licitaciones y solo en febrero de este año fue adjudicada por un monto de 687.918.000 guaraníes para prestar servicios de seguridad a los locales de Senaxa. Con sueldo de policía, el misterioso despegue económico de los hermanos Machado. De un modesto edificio alquilado sobre José Verges, casi Brasil, la empresa de seguridad Tapití SRL, propiedad de los hermanos Vidal y Viviano Machado, se mudó a un imponente local en el barrio Moracue de Luque, en inmediaciones de la villa policial. Esta empresa facturaría cada año unos 10 millones de dólares en licitaciones públicas. Influencias y conexiones del excomandante de la policía habrían abierto el camino para obtener las millonarias adjudicaciones. El excomandante Viviano Machado había sido consultado en Radio 1 acerca del origen del dinero de la familia, como hacen unos policías con el salario que perciben para montar una empresa tan lucrativa y pujante. Ante la consulta, Machado respondió: "Se puede, tranquilamente. Es fácil con el salario de un policía". Según Machado, si una familia tiene orientación o preparación, tranquilamente puede montar una empresa de limpieza con un rubro mínimo. Casi la mayoría de las empresas exitosas empezaron desde cero. El oscuro pasado de los Machado. Según publicaciones periodísticas del 23 de octubre del 2009, el comisario Viviano Machado había sido destituido de la comandancia de la Policía Nacional por culpa de una llamada telefónica que hizo su hermano, el ex policía Vidal Machado, al comisario Ramón Salcedo, quien intervino en un decomiso de drogas en la zona de Pioneros, en el Chaco. Vidal Machado había sido desvinculado de la Policía Nacional tras haber sido salpicado en el intento de robo al local del ADN Anrobank del barrio Villamorra de Asunción en el 2006. En ese entonces se desempeñaba como jefe de la División de Delitos Financieros del Departamento contra Delitos Económicos. Luego de ser expulsado, Vidal Machado resultó sobreseído en varias instancias judiciales y en el año 2008 solicitó su reincorporación a la policía durante la gestión de su hermano Machado como comandante. Este es un tema que le vamos a hacer seguimiento al caso de la empresa de seguridad, porque ya en varios capítulos, otros capítulos de la Caja Negra nos hemos ocupado sobre este tema. Y llama la atención porque pese a que existe una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de que esta empresa está inhabilitada para operar, para presentarse en otras licitaciones públicas con el Estado, estas empresas recurren a la justicia, obtienen las famosas medidas cautelares y se presentan en otras licitaciones, lo que esto también genera una preocupación en otras empresas competidoras. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sienta una posición, emite una resolución inhabilitando a una empresa, la justicia las habilita. Entonces acá viene la pregunta: ¿para qué está la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas si pese a la existencia de una auditoría, de la conclusión a través de una resolución que inhabilita a las empresas, por qué vuelven a presentarse en otras licitaciones? Esa es la cuestión que surge en torno al caso puntual de la empresa Tapití, vinculada a los excomisarios Viviano y Vidal Machado, que en otros capítulos de la Caja Negra le vamos a hacer seguimiento.
Y vamos a cambiar de tema. En el programa anterior, hace 15 días, hablamos con dos candidatos a ocupar candidatos a rector de la Universidad Nacional de Asunción. Y en un informe que habíamos compartido mencionamos incluso a una de las candidatas, la doctora Zully Vera, decana actual de la Facultad de Química. Hay una denuncia incluso que pesa en su contra. Llamativamente ahora que está esto en esta puja, porque hay 5 candidatos, las elecciones se hacen el 16 de abril, uno de los candidatos es el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kinzer, actual decano de la Facultad de Derecho. Y hay unas cuestiones poco claras porque coincidentemente ahora que la doctora Zully Vera se presenta o tiene intenciones de ser rectora de la Universidad Nacional de Asunción, aparecen estas denuncias, toma intervención un fiscal que también tiene una cátedra en la Facultad de Derecho, un fiscal de apellido Estigarribia que estuvo vinculado con el sonado caso Fernández Littman, el exsecretario de Óscar González Dal. Cuestiones muy llamativas, entre paréntesis, que algunos hacen referencia a que todo esto forma parte de esta puja, de este internismo por quien gana las elecciones el 16 de abril y el cargo tan importante, estamos hablando de nada más y nada menos que rector o rectora, en este caso, de la Universidad Nacional de Asunción. Está con nosotros la doctora Zully Vera, decana de la Facultad de Química. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Oscar. Jorge, para nosotros es un placer poder participar de este programa y por sobre todo llamar la atención en el sentido que desde la Universidad Nacional de Asunción queremos justamente ir transformando todo este proceso. Por eso el lema que estamos llevando con nuestro equipo es el de una transparente e innovadora, justamente en la idea de soslayar y poder ir justamente cambiando quizás estos escenarios que ya desde el año 2015 fueron de público conocimiento y que nosotros más que nada tenemos la intención por sobre todo de ir cambiando, transformando con el apoyo de todos los estamentos. Eso es lo más importante, Jorge, en este proceso que es para nosotros muy importante porque es la primera elección que ocurre luego de los procesos que ya fueron conocidos públicamente. Para ir desmenuzando esto, dije bien, es el 16 de abril. El 16 de abril está prevista para la elección. Votan 63 representantes. Votan 61 participantes, 61. En este caso 61 electores, que en este caso ya se tiene la lista, ¿verdad?, de final de los que serían los electores y que está ya establecido por el TEI y determinado por el TEI, socializado por el TEI. Es que una cuestión distinta en comparación a elecciones anteriores en la UNA, porque siempre hubo 2 candidatos prácticamente. Hasta ahora recordamos el Ferrari, el Escarabajo, mucha influencia de políticos, mucha influencia política en las elecciones en el rectorado. Esto después de toda esta movilización que estamos viendo ahora, porque fue el boom, una no te calles, que derivó entre paréntesis la caída de Froilán Peralta y todo lo que ya sabemos que pasó allí. ¿Esta es la primera vez que se presentan 5 candidatos, doctora? Actualmente en la lista que ha emitido el TEI se tienen 4 candidatos. 4 candidatos, Jorge, finalmente. Sí, quedaron 4 al final, ¿verdad? Y se tienen 8 candidatos a vicerrector. Hoy justamente nos acompaña también el doctor Miguel Torres, es candidato a vicerrector, en este caso por el grupo que estamos impulsando desde una innovadora y transparente. Ahora, ¿qué hay en relación a esto que hoy me estaba fijando en los antecedentes para complementar un poco y hacer esta entrevista? Hay una denuncia lesión de confianza que presenta un funcionario que, entre paréntesis, estaba vinculado a Froilán Peralta, ¿verdad? Eso para poner un poco en contexto, ¿verdad? Sí. Freddy Insaurralde, que es este funcionario que hace la denuncia. ¿Ya salió una imputación, es cierto? No. Lo que nosotros recibimos fue vamos a decir, por medio de la prensa escrita, un llamado en el sentido de que se habían hecho incorrectamente los procesos de justamente los concursos para habilitación y construcción de bloque de laboratorios, que quiero mostrar, fíjense, cómo se inicia y por qué se inicia, que por qué para una facultad esto es importante. En el año 2016 justamente tenemos un proceso de un incendio
¿verdad? Que prácticamente deja sin efecto todo un bloque del área de laboratorios y aulas que correspondía al área industrial de la Facultad de Ciencias Químicas. Por ello, consideramos de mucha y de vital importancia poder realmente construir estas aulas y estos laboratorios, dado que nosotros tenemos 7 carreras, y estas 7 carreras, al no tener estos laboratorios, dificultan las actividades. Nuestros estudiantes están, vamos a decir, ansiosos de que esta construcción se lleve adelante. Esperamos el 2017, 2018 tuvimos la oportunidad de este presupuesto anhelado para construir este laboratorio y se hacen todos los procedimientos tal cual como reza la ley en este caso de la DNSP, ¿verdad? La contratación es pública. Lógicamente, nosotros como facultad nos caracterizamos y siempre vamos a caracterizarnos por el cumplimiento de todas esas normas tal como estaba previsto. Pero, ¿cuál es la situación que llama poderosamente la atención, así como ya lo mencionaste, Jorge, que justamente a inicios de este proceso de elecciones empiezan a salir publicaciones haciendo alusión a que la empresa estaba inhabilitada, de que se procedió incorrectamente? Entonces yo quiero llamar la atención a eso y decir sencillamente que debemos hacer tal cual como nosotros hicimos dentro de los procesos licitatorios, cumpliendo normativas. Y lo más importante en este caso, Jorge, es que para poder evaluar y para poder tener justamente una comisión completa, forman parte del comité evaluador para esta licitación o formaron estudiantes, egresados y docentes, además del componente administrativo y los asesores legales y de construcción. No fue solo una decisión de la decana. Exactamente, eso es lo que quiero destacar. Uno, que por un lado hay una comisión a la cual nosotros nos debemos y que son técnicos y que nosotros confiamos, y no es la primera vez que estamos trabajando de esta forma, con todas las normas. Y lo segundo es que en ningún momento esta empresa estaba inhabilitada, que es el otro componente. También quiero mostrar que la DNSP habla que la empresa sale inhabilitada ya en marzo del año 2019. Normalmente... Después de la adjudicación ya. Totalmente ya después de la adjudicación. Entonces esos son aspectos que nosotros consideramos y desde este decanato, junto con el Consejo Directivo y el Comité Evaluador, vamos a seguir demostrando que se obró tal cual dicta la normativa y que nosotros no nos apartaremos de esos procesos. ¿Por qué? Porque qué mejor que nosotros es que tenemos que cuidar esos recursos y, por supuesto, previendo todo lo que se refiere al componente de lo que se habla del seguro, porque sabemos que siempre se debe prever los seguros, ya sea o de anticipo o de fiel cumplimiento, por lo cual para nosotros es eso, demostrar. Y nosotros seguiremos cada uno de estos procesos. Lo hicimos saber a la comunidad educativa. Hemos, así como reza nuestro eslogan de siempre la transparencia. ¿Por qué? Porque cuando uno comunica, informa, porque no todos, Jorge, manejan lo que es el sistema de lo que es contrataciones públicas. Porque en contrataciones públicas es como un procedimiento totalmente que está abierto para que quien quiera mirarlo o revisarlo lo puede seguir paso a paso. Para mí que queda claro esto cómo surge. Teníamos que encontrarle algo a una de las candidatas a ocupar el cargo de rector. Tenemos que buscar algo, aparece un funcionario vinculado a un equipo muy bien identificado y presenta esta denuncia. Justo cae en manos de un fiscal que también tiene una vinculación o está en una situación de conflicto de interés, porque también ejerce la docencia en una facultad donde el decano de esa facultad es el otro candidato. O sea, uno hace una con flecha y dice, pues esto es medio que muy obvio, ¿verdad? Pero independientemente de eso, ya ahora aclaró el caso de la denuncia puntual. Se va a hacer un debate, digo, con los otros candidatos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo decía, cuando en el programa anterior hablábamos con otros 2 candidatos, ¿cómo es que en la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, uno de los candidatos, nosotros lo buscamos un montón de veces, al actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, el decano de Derecho, doctor Raúl Torres Quince, no habla. Nosotros hablamos el otro día en la radio por una cuestión puntual de la denuncia, usted no atendió. Yo digo, pues ¿cómo podés construir para que el estudiantado sepa cuáles son las pretensiones de innovación, de renovación
de una institución tan importante cuando tenés un candidato que ni siquiera te habla, ni siquiera quiere debatir. Ustedes, si esto se plantea, porque los otros candidatos me decían, nosotros queremos hacer antes, no sé si hay tiempo todavía, de la fecha de las elecciones del 16 de abril, un debate, ¿va a participar de ese debate? Sí, por supuesto. Nosotros más que nada estamos más que abiertos para todo tipo de debates porque justamente esta candidatura nace de la construcción de varios estamentos, como son el estamento docente, el estamento de los estudiantes y de los egresados. Y lo hicimos eso, debatiendo qué queremos para la universidad. Debemos hacer el cambio, pero el cambio, vamos a decir, efectivo, con mejores oportunidades para nuestros estudiantes. Estamos trabajando también en los procesos de justamente modernización de todo nuestro sistema. Hoy en día, ¿quién de nuestros estudiantes no tiene un sistema, un teléfono? Entonces estamos nosotros ya implementando esos modelos y lógicamente eso lo vamos construyendo, así como bien lo estás indicando, a través de justamente un debate, primero a lo interno de nuestras facultades y darte la experiencia. En mis años como docente, que llevo 27 años, quizás esa es una gran ventaja, que estoy acostumbrada a trabajar, a compartir y por sobre todo a discutir los temas que son la necesidad. Es cierto, lo que cambió ahora, Jorge, es que ya no es ese alumno quizás en la época que nosotros fuimos estudiantes años atrás, donde no estábamos acostumbrados a debatir, pero ahora la generación que nosotros tenemos de estudiantes son los millennials. Ellos están acostumbrados a una actualización inmediata. O sea, un profesor tiene que estar actualizado. ¿Y por qué? Nosotros, por supuesto, vamos a seguir acompañando junto con el doctor Miguel Torres y todo nuestro equipo, que somos un equipo por sobre todo que queremos llevar adelante no solamente a la universidad. Ese es ahora el desafío. Tenemos que vincularnos con la sociedad, Jorge, para que justamente hagamos esa forma de lo que hoy se llama la extensión universitaria. Aprender también de la sociedad y que la sociedad también aprenda de lo que quizás estamos haciendo ahora en la universidad. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, candidata a rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Estoy leyendo un par de mensajes, comentarios a favor, en contra. Unos dicen que toda esta denuncia que se presentó en su contra forma parte de una campaña. Eso ya lo aclaramos. Me dice, es la primera vez que una mujer puede llegar al cargo tan importante, rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Yo insisto en ese tema porque el otro día los otros candidatos se enojaron cuando yo les dije, a mí me pasa la información de que esto se define entre la doctora Zully Vera y Torres Kinzer. Del lado del actual ministro de la Corte, una presión muy fuerte. Yo decía, Torres Kinzer ya fue, creo que en una entrevista radial, él dijo, yo me quiero retirar y va a ser la culminación de mi carrera, ser rector de la Universidad Nacional de Asunción. Y yo decía, pucha, ya fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y con avanzada edad, también con una salud aparentemente deteriorada. O sea, ¿qué puede ofrecer a la Universidad Nacional de Asunción? No quiero que usted haga juicio de valor, pero desde el momento en que un postulante o que está compitiendo o que quiere llegar a ese cargo tan importante, no debata, no hable, yo no sé cuál es el contacto que tiene con la comunidad estudiantil, de explicarle lo que él quiere hacer en la Universidad Nacional de Asunción, para posicionarla como una universidad de prestigio, de reconocimiento. Eso no lo sabemos. Hoy es una tremenda incertidumbre. Por eso yo quiero preguntarle qué le dice a los estudiantes. O sea, cuando tienen la posibilidad de que por primera vez una mujer podría llegar a este cargo tan importante, ¿en qué se va a basar? ¿Qué se le ofrece al estudiante? Bien, en este proyecto, antes que nada, somos un gran equipo que está integrado por varias, justamente, facultades. Ese es el primer proceso que hemos hecho como un cambio, Jorge, el hecho de que justamente los estudiantes van a poder ya realizar actividades que antes lo hacíamos de manera, vamos a decir, como isla, que es un gran desafío también para este proyecto, el de trabajar multidisciplinariamente. El componente, el fortalecimiento en calidad es
más que necesario, porque hablábamos en el bloque anterior la necesidad justamente de poder llevar esa impronta en el día a día. Los estudiantes necesitan mayores herramientas, en el caso nuestro, de facultades que necesitan de insumos, de reactivos, las facultades de odontología, de veterinaria, medicina, que tenemos muchas necesidades. Entonces, uno de los componentes que está dentro de nuestro proyecto es justamente fortalecer todo lo que sea la investigación, de manera que a través de los centros que se llaman, hoy día tenemos el Centro de Transferencia Tecnológica habilitada recientemente, hace unos días, nos va a dar la oportunidad justamente de captar mayor cantidad de recursos que van a ir en beneficio no solamente de la propia investigación Paraguay, sino que también vamos a poder implementar o ayudar para lo que sería la iniciación científica, que son muchos de nuestros estudiantes que necesitan de ese, vamos a decir, insumo que se llama la investigación, y puedan luego revertirlo como recursos para nuestra institución, como investigación a través de patentes, por ejemplo, ¿verdad? O, lógicamente, lo que estamos viendo, que es lo otro, es a través de las transferencias y servicios que necesitan muchas de las empresas. Hoy en día, ¿quién no está necesitando un sistema de un control biotecnológico para el área del agro, para el área misma de las que nosotros trabajamos? Yo soy farmacéutica, entonces que estamos desarrollando nuevos productos farmacéuticos. Eso lo estamos haciendo en la universidad. Pero ¿qué nos faltaba? El componente de la transferencia tecnológica. Y eso va a poder llegar a estos estudiantes, y muchos de ellos quieren investigar, pero quizás no tenemos los recursos necesarios. Es decir, con este proyecto queremos no solamente seguir fortaleciendo la capacidad y la calidad educativa, sino que también llegar a ese proceso que hoy en día es el cuarto eje para las universidades de primer mundo, Jorge, que es justamente la transferencia tecnológica. ¿Qué me lleva a eso? A también diseñar ya o pensar en nuevas carreras que a lo mejor ni pensábamos, y que hoy en día tenemos la robótica, en el caso de la Facultad Politécnica, o en el caso de una facultad como es FIUNA, trabajando también ya con el tema de robótica, potenciando todas estas, vamos a decir, ventajas que tiene la Universidad Nacional. Y por qué no pensar en un parque tecnológico apoyando a Itaipú, apoyando a Yacyretá en todo lo que sea el componente de energía. Es decir, tenemos muchas actividades y proyectos que podemos llevar no solamente a los estudiantes, a la sociedad. Es el desafío, Jorge. Estos 61 electores, que son los representantes, ¿cómo es que le dicen ustedes? ¿El estamento? El estamento de los asambleístas. De los asambleístas. Los asambleístas son los electores, en este caso, para el cargo que son de representantes de todos los estamentos de la universidad. De las 12 facultades. Nosotros tenemos 12 unidades académicas. Cada facultad tiene un representante estudiantil, un representante egresado y 3 docentes. ¿Y cómo se hace el proselitismo, digamos? O sea, con los 61 asambleístas. Usted va a hablar con cada uno de ellos, le dice, quiero que me voten por esto. ¿Cómo se hace ese trabajo? En mi caso y el del equipo con el cual trabajo, para nosotros fue muy fácil, porque fuimos a las facultades, ¿verdad? Y participamos en algunas reuniones. Aparte están ahí, son de la casa, ¿verdad? Claro. Entonces hay facultades que necesitan conocer más, ¿verdad?, de lo que es el proyecto. Quizás el modelo antiguo, que era de uno a uno, ya no sirve para lo que son los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque esto, a su vez, nuestros estudiantes mismos nos dicen, yo tengo que representar y llevar la voz de mi comunidad estudiantil. O si es el egresado, lo mismo. En algunos casos se hicieron asambleas. En el caso de algunas facultades lo van a hacer ahora. Y lógicamente nosotros vemos que este modelo en que uno pueda ir uno a uno, Jorge, o hablando por sobre todo, es utilizar los nuevos mecanismos de que realmente las personas conozcan sobre qué proyectos se van a trabajar o van a presentar cada candidato. Nosotros tenemos claro eso. Yo soy una hija de la Universidad Nacional de Asunción. Soy el producto ya. ¿Por qué surge 129 años después la figura por primera vez de una mujer? Por esto, porque quizás se dieron las oportunidades, se dieron los momentos, y por sobre todo una trayectoria de 27 años trabajando intachable, con todas las de la ley, y por sobre todo amando lo que es la docencia y la investigación. ¿Cuánto es el presupuesto de la UNA? Estamos
con un presupuesto más de 225 millones, de prácticamente un monto bastante importante en cuanto a lo que refiere al presupuesto de la UNA. O sea, 225. 1.000 millones. ¿Y cuánto? Creo que el 30% lleva, No, lleva la facultad de Medicina. Actualmente lleva aproximadamente el 51%, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que las demás facultades están con los demás, o sea, con ese 50, por decirlo así, para las 11 facultades. Y ahora tenemos más. Ahora vamos a tener 2 facultades más, que son justamente la de Enfermería y Obstetricia, para que sepa Jorge, y también para la audiencia, y la Facultad de Ciencias Sociales. Convengamos que hasta ahora, por este presupuesto que tiene la Universidad Nacional de Asunción, hay como que una deuda pendiente de la universidad con la ciudadanía. No se ve ese retorno, o no sé si eso tiene que ver con una cuestión comunicacional, o tiene que ver que las distintas facultades están en condiciones de generar sus propios ingresos. Esa es como que una deuda pendiente. ¿Qué se tiene para devolverle eso, para que no se dé ese divorcio, sino se dé esa, que la ciudadanía se sienta que esté con sus impuestos colaborando realmente y vea el retorno de ese dinero invertido en esa casa de estudios? Muy buena realmente la pregunta, y nosotros desde este proyecto, y ya siguiendo lo que han iniciado en extensión universitaria, es lo que se está viendo, de justamente trabajar con los diferentes grupos, organizaciones no gubernamentales, sociedades, o sea, científicas o no. Por darles un ejemplo, hoy en día justamente estaba visitándonos en la facultad un experto o una persona que quiere trabajar sobre un fruto nativo del Paraguay que quieren recuperar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Apoyándoles a ellos en lo que es la investigación, el curúa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora la universidad? La universidad ahora es más visibilizada, entonces lo que nosotros estamos haciendo es que ellos transfieran ese conocimiento y nosotros también, pero lógicamente eso lo debemos hacer de manera sistemática. Ahí es donde está el punto, que nosotros debemos sistematizar, porque no todos conocen lo que la universidad puede dar a la sociedad. Entonces, a través justamente de los programas que tenemos en extensión universitaria, que en otros países le llaman también responsabilidad social, que es mucho más amplia, ¿verdad?, que la extensión. Lo que nosotros queremos es justamente enfatizar en eso, de manera que trabajando coordinadamente, facultades podamos ir, por ejemplo, a un asentamiento y apoyarles, y ellos también no solamente se sientan apoyados, sino que vean a una universidad que está trabajando en pro de esa comunidad. Lastimosamente no tengo más tiempo. Doctora, le agradezco su tiempo. Vamos a ir en contacto. Antes del 16 de abril, supongo yo que vamos a seguir hablando, debatiendo, qué es lo que, es lo que corresponde, ¿no? Así me sobre parece. todo cuando uno se está postulando para un cargo tan importante. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, a vos también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.